A principios del siglo XX, en una olvidada hacienda de Jalisco, la viuda María Beatriz se reencontró con Mario Ignacio bajo las circunstancias más inesperadas. Durante 20 años, el silencio y un malentendido doloroso los mantuvieron separados, cada uno enfrentando a su manera la soledad, el deber y los fantasmas de una promesa rota en la juventud. Él permaneció anclado a la tierra, ella se refugió en una vida de apariencias en la ciudad. El vínculo entre ellos, que alguna vez fue la única certeza en sus vidas, se convirtió en una herida abierta cubierta por el orgullo y el tiempo. Hasta que la muerte de su esposo la obligó a regresar y un simple inventario de la propiedad comenzó a desenterrar una verdad que lo cambiaría todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta por tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una vieja carta encontrada en el fondo de un baúl reveló un secreto capaz de poner a prueba ese frágil reinicio, comenta aquí desde dónde estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó. La llegada de María Beatriz a la hacienda El Suspiro no fue un regreso triunfal, sino una retirada. A sus 38 años, la viudez la había despojado de su estatus social, y la había dejado con una única herencia, aquella propiedad familiar que no había pisado en 2 décadas. Su plan era simple y doloroso: una inspección rápida, una venta acelerada y un adiós definitivo a los fantasmas de su pasado. Sin embargo, al empujar el pesado portón de madera, que rechinó como un lamento, se encontró de frente con el mayor de sus fantasmas. Allí, en medio del patio descuidado, estaba Mario Ignacio. No era el joven soñador que ella recordaba, sino un hombre endurecido por el sol y la soledad, cuya mirada reflejaba la sorpresa y, sobre todo, un rencor profundo que el tiempo no había logrado borrar. Su presencia desmoronó en un instante el frágil plan de escape de María Beatriz, obligándola a enfrentar una historia que creía haber dejado enterrada para siempre. Para María Beatriz, la vida en la capital había sido una jaula dorada. Su matrimonio, arreglado por su padre, le había ofrecido seguridad económica y un lugar en la alta sociedad, pero a costa de su propia identidad. Vivía una existencia de modales refinados y sonrisas ensayadas, una rutina vacía donde la pasión era un recuerdo lejano y prohibido. La muerte de su esposo, un hombre influyente al que nunca amó, fue menos una tragedia que una liberación incómoda. Ahora, de vuelta en El Suspiro, la fachada de mujer fuerte y controlada se resquebrajaba con cada paso que daba sobre la tierra seca. El aire del campo, cargado con el aroma de la nostalgia y el agave, le recordaba a la joven que había sido, a las decisiones que no tomó, y al amor que sacrificó por obedecer a su familia. Su regreso no era solo para vender una propiedad, sino para buscar un silencio que le permitiera escuchar su propia voz por primera vez en 20 años. Mario Ignacio, por su parte, se había convertido en el alma de la hacienda. Era el hijo del antiguo administrador, y tras la muerte del padre de María Beatriz, asumió la responsabilidad de cuidar El Suspiro, por una lealtad que rayaba en la obstinación. Para él, cada muro de adobe, cada surco en el campo, era un testimonio de su promesa silenciosa al viejo patrón. Pero esa lealtad estaba mezclada con el veneno del resentimiento. Creía firmemente que María Beatriz lo había abandonado por una vida de lujos, que había elegido el dinero de un matrimonio conveniente sobre la promesa que se hicieron bajo un árbol de mezquite. Durante 20 años había canalizado su dolor en el trabajo, endureciendo sus manos y su corazón. La hacienda, en su decadencia, era el reflejo de su propia vida, abandonada pero aún en pie, sostenida por la pura fuerza de la memoria y el orgullo herido. El reencuentro en el patio fue un choque de 2 mundos congelados en el tiempo. El silencio entre ellos era más pesado que el calor sofocante de Jalisco. María Beatriz, con su vestido oscuro de luto, parecía una figura fuera de lugar, una extraña en su propia casa. Mario Ignacio, con la ropa gastada por el trabajo y la piel curtida por el sol, la miraba como si estuviera viendo a un fantasma. En sus ojos, ella no vio ni una pizca del joven que le escribía poemas en trozos de papel, solo al hombre que la despreciaba por una traición que él creía real. Él, a su vez, vio en ella a la mujer que le había roto el corazón,
ahora despojada de la protección de su esposo, vulnerable y sola. Fue un momento brutalmente honesto, donde 2 décadas de palabras no dichas crearon un abismo insalvable entre ellos, justo en el lugar donde su historia había comenzado. Con una voz que apenas logró mantener firme, María Beatriz intentó romper la tensión, explicando que había venido a revisar la propiedad para ponerla en venta. Cada palabra sonaba artificial, como un discurso aprendido para ocultar el torbellino de emociones que sentía. Intentó asumir el papel de la patrona, la dueña de la tierra, pero su autoridad se desvanecía ante la mirada fría de Mario Ignacio. Él no la desafió abiertamente. Su respuesta fue un asentimiento casi imperceptible, un gesto de formalidad que era más hiriente que cualquier insulto. La trató con la distancia reservada para un extraño, un cliente, no para la mujer con la que había planeado fugarse una noche de luna llena. Esa frialdad profesional fue la primera muralla que encontró, una barrera de indiferencia construida con los ladrillos del dolor y el tiempo, y ella supo de inmediato que derribarla sería casi imposible. A la mañana siguiente, comenzaron un recorrido por la propiedad. No fue una inspección, sino una procesión fúnebre, por los restos de un pasado glorioso. Mientras caminaban por las habitaciones de la casa principal, cubiertas de polvo y telarañas, cada objeto parecía contar una historia. El piano desafinado en el salón, las cortinas descoloridas por el sol, el retrato de su padre mirándolos con severidad desde la pared. María Beatriz sentía que no caminaba por una casa, sino por el mausoleo de su propia juventud. Mario Ignacio se mantenía a una distancia respetuosa, señalando las vigas podridas del techo, o las grietas en los muros con una eficiencia impersonal. Pero ella notaba cómo sus ojos se detenían por un instante en ciertos lugares, como la pequeña banca junto a la ventana donde solían sentarse a escondidas. Para ambos la decadencia de la hacienda no era solo física, era el símbolo tangible de su amor fallido, y de las vidas que no pudieron vivir. En la cocina, una figura encorvada sobre el fogón de leña les dio la bienvenida. Era Elena, la anciana cocinera que había servido a la familia durante más de 50 años. A diferencia de Mario Ignacio, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a María Beatriz. La abrazó con una fuerza que desmentía su edad, un gesto de afecto genuino, en medio de tanta frialdad. Elena era más que una empleada, era la guardiana de los secretos del suspiro. Conocía la verdad detrás de la promesa rota, y había observado en silencio el sufrimiento de Mario Ignacio durante todos esos años. Su mirada pasaba de uno a otro con una mezcla de compasión y tristeza, como si entendiera el peso de la historia que los aplastaba. Su presencia se convirtió en un puente silencioso entre el pasado y el presente, una fuente de calidez en un ambiente cargado de resentimiento y palabras no dichas. El primer conflicto abierto estalló esa misma tarde, durante una conversación en el porche. María Beatriz, intentando sonar pragmática, le habló a Mario Ignacio sobre los planes de la venta. Mencionó a un posible comprador de la ciudad, un empresario que probablemente demolería la vieja casona para plantar agave de forma industrial. Al oír esto, la máscara de indiferencia de Mario Ignacio se agrietó. Su reacción fue contenida pero visceral. Le dijo con una voz áspera, que vender el suspiro, no era solo vender tierra y ladrillos, sino traicionar la memoria de su padre y el esfuerzo de generaciones. Para él, la hacienda era un legado, no una mercancía. Fue la primera vez que la confrontó directamente, no como la mujer que lo abandonó, sino como una extraña que no entendía el valor de las raíces. En ese momento, María Beatriz comprendió que su lucha no sería solo contra sus propios fantasmas, sino también contra el hombre que se había erigido como el guardián inquebrantable de ese pasado. La tensión entre ellos no pasó desapercibida para los pocos trabajadores que aún quedaban en la hacienda. Hombres leales a Mario Ignacio, que habían permanecido a su lado a pesar de los años de escasez, observaban a la señora de la ciudad, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Para ellos, ella era una intrusa. Susurraban en las esquinas, evaluando sus gestos, su ropa, su manera de hablar. Se preguntaban qué derecho tenía a decidir el destino de un lugar que había abandonado hacía tanto tiempo. Esta hostilidad silenciosa de la comunidad reforzó el aislamiento de María Beatriz.
No solo estaba sola frente al hombre que una vez amó, sino que también estaba sola frente a la gente y la tierra que alguna vez llamó hogar. Cada mirada de reojo, cada silencio incómodo, le recordaba que ya no pertenecía a ese lugar, y que para recuperar cualquier parte de su pasado primero tendría que ganarse el derecho a estar allí. Los días que siguieron a esa confrontación se volvieron una lenta tortura de silencios y miradas evasivas. María Beatriz se sentía una prisionera en su propia casa. Cada rincón le recordaba no solo lo que había perdido, sino también el desprecio que había ganado. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por el futuro de la hacienda, sino por el derecho a reclamar su propio pasado. El resentimiento de Mario Ignacio era un muro, pero la hostilidad silenciosa de los trabajadores era un cerco que la asfixiaba lentamente. Comprendió que, para ellos, ella no era la heredera legítima, sino la desertora que volvía para vender sus recuerdos al mejor postor. Esta percepción la aisló por completo, dejándola sola con los fantasmas del suspiro y el peso de una decisión que ya no parecía tan simple. Su plan de una venta rápida se había convertido en una batalla por su propia historia. Elena, con su intuición afilada por los años, se convirtió en su única confidente, aunque sus conversaciones eran un delicado baile de verdades a medias. La anciana cocinera nunca la juzgó, pero sus palabras a menudo dejaban entrever el dolor que la ausencia de María Beatriz había causado. Le contaba con una tristeza disimulada, cómo Mario Ignacio había dejado de sonreír el día que ella se fue, cómo había dedicado cada gramo de su energía a mantener la hacienda a flote, como si ese esfuerzo pudiera de alguna manera traerla de vuelta. A través de Elena, María Beatriz empezó a ver la magnitud del daño. No era solo un corazón roto, era una vida entera moldeada por el abandono. Cada historia que Elena compartía era una espina más en su conciencia, haciéndole sentir el peso de 20 años de sufrimiento que ella, en su jaula dorada, apenas había imaginado. Para escapar de la tensión, María Beatriz se refugió en las habitaciones cerradas de la casona, especialmente en su antiguo dormitorio. El aire allí era denso, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que se marchó. Abrió el viejo armario de cedro, y el aroma de su juventud la golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Encontró un vestido de lino blanco, ahora amarillento por los años, el mismo que usó la última vez que vio a Mario Ignacio a escondidas en el campo de agaves. Dentro de un libro de poemas, descubrió una flor de bugambilla prensada, tan frágil que amenazaba con deshacerse al tacto. Esos objetos no eran solo recuerdos, eran pruebas de la persona que había sido, de la vida que había sacrificado. Lloró en silencio, no por el esposo que había perdido, sino por la joven que había dejado morir en esa misma habitación. La presión del mundo exterior no tardó en llegar. Una semana después, el cartero trajo una carta de don Ricardo, el abogado de la familia. Su tono era paternalista, casi condescendiente, instándola a no dejarse llevar por sentimentalismos. Le recordaba que era una viuda, una mujer sola, y que su lugar estaba en la ciudad, no, jugando a la hacendada, en un lugar en ruinas. La carta terminaba con una advertencia velada: prolongar la venta solo complicaría las cosas y devaluaría la propiedad. Cada palabra era un recordatorio de las expectativas sociales que la habían aprisionado toda su vida. Se esperaba de ella que fuera dócil, práctica, y que dejara las decisiones importantes en manos de los hombres. La carta, en lugar de persuadirla, encendió en ella una chispa de rebeldía que no sabía que poseía. La rutina diaria en el suspiro se asentó en una coreografía de evitación. Mario Ignacio salía antes del amanecer y regresaba mucho después del atardecer, cubierto de polvo y agotamiento. Sus encuentros eran breves y estrictamente funcionales, limitados a asuntos urgentes sobre la propiedad. Hablaban del estado de los pozos, de la necesidad de reparar un cerco, pero nunca de ellos. El espacio entre sus palabras estaba cargado de todo lo que no se atrevían a decir. En las raras ocasiones en que sus miradas se cruzaban durante la cena, que compartían en silencio en extremos opuestos de la larga mesa del comedor, María Beatriz veía un torbellino de emociones en sus ojos: dolor, ira, y, a veces, un destello fugaz del joven que había conocido. Ese silencio era más agotador que cualquier discusión,
un recordatorio constante de la distancia insalvable que los separaba. Decidida a tomar el control, María Beatriz anunció que comenzaría un inventario formal de la casa. No era solo una tarea práctica para la venta, sino una forma de reconectar con su herencia, de entender qué era exactamente lo que estaba a punto de abandonar. Se encerró en el despacho de su padre, una habitación que siempre le había infundido respeto y temor. El lugar olía a cuero viejo, tabaco y autoridad. Mientras abría los pesados cajones del escritorio, llenos de escrituras, recibos y cartas, sintió que estaba profanando un santuario. Mario Ignacio la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. No ofreció ayuda, pero tampoco se fue. Su presencia era una vigilancia silenciosa, como si esperara que ella se rindiera ante la abrumadora tarea de desenterrar el pasado. Fue entre los viejos libros de contabilidad donde encontró la primera anomalía. Eran pequeños detalles pero extraños. Pagos registrados a un proveedor desconocido en los meses previos a su partida. Retiros de dinero en efectivo sin justificación clara. Notas al margen con una caligrafía apresurada que no era la de su padre. No entendía de finanzas, pero su instinto le decía que algo no encajaba. La historia oficial que su padre le había contado, la de una hacienda al borde de la quiebra que solo su matrimonio podía salvar, comenzaba a mostrar fisuras. Estas inconsistencias no eran una prueba de nada, pero plantaron en su mente una semilla de duda. Por primera vez, se preguntó si la narrativa de su vida, la que había aceptado con resignación durante 20 años, no era más que una mentira cuidadosamente construida. Una tarde, una tormenta de verano azotó la región con una furia inesperada. Un rayo partió una de las vigas maestras del granero, provocando un derrumbe parcial que amenazaba con aplastar a los pocos animales que se refugiaban dentro. Sin pensarlo dos veces, Mario Ignacio corrió hacia el peligro, y María Beatriz, movida por un impulso que no pudo controlar, corrió tras él. Bajo la lluvia torrencial, trabajaron juntos, en una sincronía perfecta nacida de la urgencia. Él le gritaba instrucciones, y ella obedecía sin dudar, moviendo escombros, guiando a los asustados animales hacia un lugar seguro. Por unos minutos no eran la patrona y el capataz, ni dos amantes heridos, eran solo dos personas luchando contra la naturaleza para salvar lo que era suyo. En medio del caos, sus manos se rozaron, y en ese breve contacto, sintieron una descarga que nada tenía que ver con la tormenta. Cuando el último animal estuvo a salvo y la lluvia comenzó a amainar, se quedaron de pie uno frente al otro, empapados, sin aliento y cubiertos de lodo. La fachada de indiferencia de Mario Ignacio se había roto, y en sus ojos, María Beatriz vio una vulnerabilidad que no había presenciado en 20 años. Él la miró no con rencor sino con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Pero el momento fue fugaz. Tan pronto como llegó, se desvaneció. Mario Ignacio apartó la vista, murmuró algo sobre revisar el resto de los daños, y se alejó, dejándola sola con el corazón latiéndole desbocado. Ese instante de conexión, en lugar de unirlos, pareció asustarlos, recordándoles la intensidad de lo que habían perdido, y lo peligroso que sería intentar recuperarlo. Esa noche, María Beatriz no pudo dormir. La experiencia en el granero había removido algo profundo dentro de ella. El recuerdo de su difunto esposo, un hombre predecible y sin pasión, se superpuso con la imagen de Mario Ignacio, arriesgando su vida por la hacienda. La diferencia era abrumadora. Se dio cuenta de que no podía seguir adelante con la venta, no todavía. A la mañana siguiente, con una resolución que sorprendió a ambos, le comunicó a Mario Ignacio su decisión. Le dijo que se quedaría en el suspiro el tiempo que fuera necesario para entender el verdadero estado de la propiedad antes de tomar cualquier decisión. No era una petición sino una declaración. Por primera vez desde su regreso, no actuaba como la viuda vulnerable, sino como la verdadera dueña de la tierra. Su lucha por la hacienda acababa de comenzar. La decisión de María Beatriz de quedarse, fue recibida por Mario Ignacio con una frialdad que ocultaba una tormenta interna. Aunque su orgullo le impedía admitirlo, una parte de él sentía un respeto a regañadientes por su terquedad. Verla moverse por la casa, no como una visita sino como alguien que reclamaba su espacio, removía capas de resentimiento que él creía impenetrables.
Por su parte, ella se aferró al inventario como a un salvavidas. No era solo una lista de bienes, era una excavación arqueológica en su propia vida. Cada objeto desempolvado, cada libro de cuentas revisado, era una pieza del rompecabezas que explicaba cómo había llegado a ser la mujer que era, una extraña en su propio hogar, prisionera de decisiones que nunca sintió como suyas. Se concentró en el despacho de su padre, un santuario de autoridad masculina, que en su juventud apenas se había atrevido a pisar. El aire pesado olía a cuero, a papeles viejos y a secretos. Con una determinación metódica, comenzó a vaciar los cajones del imponente escritorio de caoba. Al principio, solo encontraba documentos predecibles, escrituras de tierras, registros de ganado, correspondencia con otros hacendados. Pero su instinto, esa voz interior que había ignorado durante tanto tiempo, le decía que las respuestas que buscaba no estarían a la vista. Mario Ignacio pasaba ocasionalmente por el pasillo, deteniéndose en el umbral de la puerta. No decía nada, pero su mirada era una mezcla de escepticismo y una curiosidad que no podía ocultar. La observaba como si esperara el momento en que ella se rindiera y volviera a su vida en la ciudad. Elena, en cambio, se convirtió en su aliada silenciosa. Le llevaba tazas de café humeante y, a veces, se quedaba unos minutos, observando el caos de papeles esparcidos por el suelo. La anciana no hacía preguntas directas, pero sus ojos lo decían todo. Veía en la determinación de María Beatriz un eco de la matriarca que había sido su madre, una mujer de carácter fuerte que nunca se dejó intimidar. Un día, mientras María Beatriz luchaba por mover una pesada pila de libros, Elena le señaló un rincón oscuro del despacho, detrás de una estantería. Allí, cubierto por una lona polvorienta, había un viejo baúl de alcanfor que María Beatriz no recordaba haber visto nunca. Era el baúl personal de su padre, el que siempre permanecía cerrado con llave. El descubrimiento del baúl se sintió como un punto de inflexión. La cerradura estaba oxidada y parecía imposible de abrir. Mario Ignacio, al ver su frustración desde la puerta, entró sin que ella se lo pidiera. Con un par de herramientas y una fuerza contenida, forzó la cerradura con un chasquido seco, que resonó en el silencio de la habitación. Luego, sin decir una palabra, se retiró, dejándola sola con aquel cofre del tesoro o caja de Pandora. Con el corazón latiéndole con fuerza, María Beatriz levantó la pesada tapa. El interior olía a tiempo detenido, a naftalina y a recuerdos guardados. Había trajes viejos, medallas militares de su abuelo y un paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas que su madre le había escrito a su padre durante su noviazgo. Las leyó una por una, sintiendo que invadía una intimidad sagrada, pero en el fondo del baúl, bajo una falsa tabla de madera que casi pasó por alto, encontró algo más. Era una pequeña caja de metal. Dentro, había un solo sobre, amarillento y sin destinatario. La caligrafía era inconfundiblemente la de su padre, pero era temblorosa, apresurada, como si hubiera sido escrita en un momento de gran agitación. No era una carta, sino más bien un borrador, una confesión dirigida a nadie y a todos. Mientras leía las primeras líneas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eran los pensamientos de su padre, escritos la noche en que ella debía fugarse con Mario Ignacio, la noche que había definido el resto de su vida. El texto era un torbellino de orgullo, miedo y un retorcido sentido del deber paternal. Su padre describía cómo había descubierto su plan de fuga, cómo el pánico de ver a su única hija entregar su futuro a un simple capataz lo había consumido. Confesaba haberla encerrado en su habitación esa noche, diciéndole a los sirvientes que había caído enferma repentinamente. Pero la parte que le robó el aliento fue la siguiente. Escribió cómo al amanecer, había ido a buscar a Mario Ignacio, que todavía esperaba bajo el árbol de mezquite. No le ofreció dinero para que se fuera. Eso habría sido demasiado simple. En cambio le dijo una mentira mucho más cruel, que María Beatriz se había arrepentido, que había elegido la seguridad de su matrimonio arreglado, y que lo había enviado a él, a su padre, para decirle que nunca más lo buscara. La verdad la golpeó, con la violencia de una bofetada. Durante 20 años, Mario Ignacio no la había odiado por abandonarlo.
sino por la humillación de creer que ella lo había despreciado, que había jugado con sus sentimientos para luego descartarlo como si no fuera nada, y ella, a su vez, había vivido con la culpa de una cobardía que nunca cometió, creyendo que su falta de valor le había costado el amor de su vida. Su padre no solo los había separado físicamente, había envenenado el recuerdo de su amor con una mentira perfectamente diseñada para que se odiaran para siempre. Había construido un muro de resentimiento entre ellos, ladrillo por ladrillo, y ambos habían pasado 2 décadas atrapados en lados opuestos, sin saber que eran prisioneros de la misma celda. Se quedó sentada en el suelo del despacho durante lo que parecieron horas, con la carta temblando en sus manos. Sentía una furia helada hacia su padre, una rabia tan profunda que la dejó sin lágrimas. Pero debajo de la ira, había un dolor abrumador por los años perdidos, por las vidas que no vivieron, por el sufrimiento innecesario que ambos habían soportado. La jaula dorada de su matrimonio ahora le parecía aún más sofocante, y la soledad endurecida de Mario Ignacio adquirió un nuevo y trágico significado. Él no era el hombre que la despreciaba por su traición. Era la víctima de una manipulación tan cruel como la de ella. Ya no se trataba de vender la hacienda o de reclamar su herencia. Se trataba de deshacer la injusticia más grande de sus vidas. Esa tarde, con la carta guardada en el bolsillo de su vestido como si fuera un talismán o una bomba a punto de estallar, buscó a Mario Ignacio. Lo encontró en los establos, cepillando a un caballo con movimientos lentos y metódicos que delataban un cansancio que iba más allá de lo físico. El aire olía a heno y a cuero, un aroma que siempre le había parecido reconfortante, pero que ahora se sentía cargado de una tensión insoportable. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión se endureció por costumbre, preparándose para otra confrontación sobre la venta o las reparaciones. Pero al ver el rostro de María Beatriz, pálido, y con una resolución desesperada en los ojos, supo que algo fundamental había cambiado. Ella no dijo nada al principio. Simplemente se paró frente a él, y con una mano que le costaba mantener firme, le extendió el papel amarillento. Él la miró con desconfianza, sin entender. ¿Qué podría querer mostrarle ella que tuviera alguna importancia? Su primer instinto fue rechazarlo, darle la espalda y seguir con su trabajo, pero había algo en su mirada, una mezcla de dolor y súplica, que lo detuvo. Con vacilación, tomó la carta, reconoció la caligrafía de su antiguo patrón al instante, y una mueca de desprecio asomó a sus labios. Pensó que era algún documento legal, otra formalidad para recordarle su lugar. Pero entonces, comenzó a leer. Vio cómo el rostro de Mario Ignacio se transformaba, a medida que sus ojos recorrían las líneas. La incredulidad inicial dio paso a una confusión creciente, luego a un destello de furia, y finalmente, a una expresión de devastación absoluta. El muro de orgullo y resentimiento, que había construido a lo largo de 20 años, se derrumbó en cuestión de segundos, reducido a escombros por la fuerza de unas pocas frases escritas con tinta descolorida. Levantó la vista del papel, pero no la miró a ella. Su mirada estaba perdida, fija en un punto del pasado, reviviendo aquella madrugada bajo el mezquite, el dolor de la espera, la humillación de las palabras del padre de ella. La verdad no lo liberó, lo aniquiló. Cuando finalmente sus ojos se encontraron con los de ella, no había rastro del rencor que los había definido durante tanto tiempo. Solo había un vacío inmenso, un abismo de dolor compartido. Por primera vez en 20 años, no se veían el uno al otro como el traidor y la traicionada, sino como lo que realmente eran, 2 jóvenes, cuyo futuro había sido robado por el miedo y el orgullo de un solo hombre. El silencio en el establo se volvió denso, pesado, lleno de todas las palabras que nunca se dijeron, de todos los besos que nunca se dieron, de toda la vida que les fue arrebatada. No hubo disculpas ni recriminaciones. No eran necesarias. El dolor era tan puro, tan abrumador, que trascendía cualquier necesidad de explicación. Mario Ignacio dejó caer la carta al suelo. El papel flotó lentamente hasta posarse sobre la paja, un testimonio silencioso de su tragedia. Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de él. Levantó una mano, como si fuera a tocarle la cara, pero la dejó caer a medio camino,
como si el abismo de los años perdidos fuera demasiado grande para cruzarlo con un solo gesto. En sus ojos, María Beatriz vio al joven que había amado ahogado bajo capas de sufrimiento, y en los de ella, él vio a la muchacha que había esperado, atrapada en una vida que nunca eligió. En ese momento, en medio del olor a heno y a tierra, su historia no reinició, pero por fin encontró su verdadero y doloroso principio. Fue María Beatriz quien rompió el hechizo. Con una voz apenas audible, un susurro que luchaba por salir, dijo su nombre, solo eso, Mario Ignacio. No era una pregunta ni una acusación, sino un reconocimiento, una forma de decir te veo. Él cerró los ojos por un instante, como si el simple sonido de su nombre en sus labios fuera a la vez un bálsamo y una herida. Cuando los abrió de nuevo, la dureza se había ido, reemplazada por una vulnerabilidad que lo desarmaba por completo. No sabían qué vendría después, cómo se reconstruye una vida sobre las ruinas de una mentira. Pero en ese establo, rodeados por los fantasmas de lo que pudo haber sido, algo nuevo y frágil comenzó a nacer. Una comprensión mutua, forjada en el fuego de una verdad tardía. Esa noche, por primera vez, no cenaron en extremos opuestos de la mesa. Se sentaron más cerca, no lo suficiente como para tocarse, pero sí lo bastante para sentir la presencia del otro de una manera nueva. El silencio ya no era un arma, sino un espacio compartido de duelo. Comieron el guiso que Elena les había preparado, y cada bocado parecía un acto de comunión, un reconocimiento de que, a pesar de todo, seguían allí, respirando el mismo aire, bajo el mismo techo. Al terminar, Mario Ignacio no se levantó de inmediato para irse. Se quedó mirando sus manos, callosas y marcadas por el trabajo, como si las viera por primera vez. Manos que habían trabajado la tierra con rabia y dolor, cuando deberían haber estado sosteniendo las de ella. Más tarde, mientras la luna se alzaba sobre los campos de agave, se encontraron en el porche. No lo planearon. Simplemente, ambos fueron atraídos allí por la misma necesidad de aire, de espacio. Se apoyaron en la barandilla de madera, mirando la oscuridad salpicada de estrellas. Fue él quien habló primero, con una voz ronca por la falta de uso en conversaciones que no fueran sobre trabajo. No habló de la carta ni de su padre. En cambio le contó sobre la hacienda, sobre las sequías que casi la destruyeron, sobre la plaga que mató la mitad de los agaves hacía 10 años, sobre cómo había luchado por mantenerla en pie, sin saber realmente por qué. María Beatriz lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Entendió que, al hablarle de la tierra, le estaba hablando de sí mismo. La hacienda era el testimonio de su lealtad, de su dolor, de su espera inconsciente. Era el ancla que lo había mantenido allí, atado al lugar donde su corazón se había roto. Cuando él terminó, ella no le ofreció consuelo ni lástima. En su lugar, le habló de su vida en la ciudad, de la soledad en los salones llenos de gente, de la sensación de interpretar un papel en una obra que no era la suya, de cómo el recuerdo del suspiro era el único lugar donde se sentía real, aunque fuera un recuerdo doloroso. No se dieron cuenta de cuánto tiempo pasó. Hablaron hasta que el rocío de la madrugada comenzó a mojar la barandilla. Por primera vez, compartieron sus cicatrices, no para culparse, sino para reconocer el daño que ambos habían sufrido. No era un romance renaciendo, era algo más profundo y quizás más importante, era el comienzo de una alianza. Eran dos sobrevivientes de la misma catástrofe, encontrando en el otro al único testigo de su verdadero pasado. Al despedirse con un simple buenas noches, algo había cambiado irrevocablemente. La verdad no les había devuelto los años perdidos, pero les había dado algo que no tenían desde hacía mucho tiempo. La posibilidad de un futuro que no estuviera definido por el rencor. Los días que siguieron a esa noche en el porche no trajeron consigo una felicidad repentina, sino algo mucho más frágil y real, una tregua. La verdad, aunque liberadora, había dejado un campo de ruinas emocionales a su paso, y ambos caminaban entre los escombros con un cuidado infinito. El resentimiento había sido reemplazado por una tristeza compartida, un luto por los 20 años que les fueron robados. Empezaron a trabajar juntos, no por obligación, sino por una necesidad tácita de reconstruir algo tangible,
mientras sus almas intentaban sanar. Mario Ignacio le enseñaba los secretos de la tierra, cómo leer las nubes para predecir la lluvia, cómo saber cuándo un agave estaba listo para ser gimado. Y ella, a su vez, aplicaba la organización y la visión que había aprendido en su otra vida, para poner en orden las cuentas y planificar el futuro de la hacienda. Eran dos extraños aprendiendo a conocerse de nuevo. La comunicación entre ellos era un lenguaje hecho de gestos y silencios comprensivos. Una taza de café, que ella le dejaba en el taller por la mañana, una flor silvestre que él dejaba sobre los libros de contabilidad de ella por la tarde. Eran pequeños actos de paz, puentes construidos sobre el abismo de su pasado. Sin embargo, la sombra de su padre seguía presente. Una tarde, mientras reparaban una cerca en los límites de la propiedad, María Beatriz le preguntó a Mario Ignacio por qué se había quedado todos esos años. Él se tomó un largo momento antes de responder, mirando el horizonte. Le confesó que, al principio, se quedó por rabia, por el deseo de demostrarle a la memoria de su padre que él valía más de lo que el viejo patrón creía. Pero con el tiempo, esa rabia se transformó en un deber, y el deber en un amor por la tierra misma. Proteger el suspiro se convirtió en su única razón de ser. Elena observaba esta lenta y delicada danza con una sabiduría silenciosa. La anciana cocinera, que había sido testigo de la tragedia, ahora se convertía en la guardiana de su frágil reconciliación. A menudo, durante las comidas, contaba anécdotas de la infancia de ambos, recordándoles los lazos que los unían mucho antes de que el amor y el dolor entraran en escena. Hablaba de la vez que Mario Ignacio, siendo un niño, le había regalado a María Beatriz un nido de pájaros abandonado, y cómo ella lo había cuidado, hasta que los polluelos pudieron volar. Estas historias no eran meras nostalgias. Eran recordatorios de que su conexión era más profunda que la herida que los había separado. Eran hilos de un pasado compartido que Elena, con manos expertas, volvía a tejer con la esperanza de que pudieran sostener un nuevo futuro. Pero el mundo exterior no esperaba a que sanaran sus heridas. Una nueva carta de don Ricardo el abogado llegó una mañana, esta vez con un tono mucho más urgente. Informaba de una oferta concreta y muy generosa por la hacienda, de un consorcio que quería convertir los campos en una destilería industrial a gran escala. La carta terminaba con una frase que resonó en la mente de María Beatriz como una sentencia. Es hora de dejar atrás los fantasmas y asegurar tu porvenir, hija. Las palabras del abogado eran un eco de la lógica que la había gobernado durante 20 años, la misma que la había llevado a un matrimonio sin amor. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Estaba siendo una romántica insensata? ¿Era posible revivir un lugar que, como su propio corazón, llevaba tanto tiempo abandonado? Esa noche, le mostró la carta a Mario Ignacio. Él la leyó en silencio, su mandíbula tensándose con cada palabra. Cuando terminó, no dijo nada sobre la oferta. En cambio, la miró fijamente y le hizo una sola pregunta. ¿Y tú qué quieres, María Beatriz? La pregunta era simple, pero para ella fue revolucionaria. Nadie, en toda su vida adulta, le había preguntado qué quería ella realmente. Siempre se había tratado de lo que debía ser, de lo que se esperaba de ella. La pregunta de Mario Ignacio no era solo sobre la hacienda, era sobre su vida entera. Se quedó sin respuesta, dándose cuenta de que, por primera vez, tenía la libertad de elegir, y esa libertad era tan aterradora como estimulante. La decisión ya no era entre el deber y el sentimiento, sino entre el pasado que la definía y el futuro que se atreviera a construir. La tensión creada por la carta los empujó a confrontar la realidad práctica de su situación. Salvar el suspiro no era solo una cuestión de voluntad. Requería dinero, trabajo y un plan viable. Pasaron los siguientes días inmersos en los viejos libros de contabilidad, tratando de desentrañar el verdadero estado financiero que su padre había dejado. Fue durante esta búsqueda que hicieron otro descubrimiento. En un libro de cuentas de 20 años atrás, encontraron una entrada que les heló la sangre. Un retiro de una suma considerable de dinero, fechado 2 días después de la noche de la fuga fallida. Al lado, una anotación críptica de su padre, deuda de honor saldada. El corazón de María Beatriz se detuvo. Recordó la otra parte de la mentira de su padre, la que ella se había guardado,
Le había dicho que Mario Ignacio había aceptado dinero para olvidarla. La culpa la inundó como una marea helada. Durante 20 años, una parte de ella, la parte cínica y herida, había creído esa mentira. Había sido el ancla de su resignación, la justificación para aceptar su destino. Ahora, frente a la evidencia de que su padre probablemente había usado ese dinero para otros fines, se sintió cómplice de la calumnia. Miró a Mario Ignacio, que observaba la entrada del libro con una expresión de perplejidad, y no pudo soportarlo. Se levantó bruscamente y salió del despacho. Necesitaba aire. La verdad completa aún no había sido dicha, y el peso de su silencio se había vuelto insoportable. Sabía que, para que tuvieran alguna oportunidad, debía confesarle no solo la mentira de su padre, sino también su propia y vergonzosa falta de fe en él. Mario Ignacio la siguió al porche. No la presionó, simplemente se paró a su lado, esperando. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero ella no veía la belleza, solo la oscuridad que se cernía sobre ellos. Con la voz quebrada por la vergüenza, finalmente le contó la otra mitad de la historia. Le confesó que su padre, después de encerrarla, le había asegurado que él, Mario Ignacio, había vendido su promesa por un puñado de monedas, que había elegido el dinero sobre ella. Le admitió, con lágrimas corriendo por su rostro, que una parte de ella le había creído, porque era más fácil vivir con la idea de una traición que con el peso de su propia supuesta cobardía. Fue la confesión más difícil de su vida. Él la escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando ella terminó, el silencio que cayó entre ellos fue el más pesado de todos. María Beatriz esperó el reproche, la ira, la confirmación de que había destruido cualquier posibilidad de perdón. Pero Mario Ignacio no la miró con rabia. La miró con una profunda y devastadora compasión. Comprendió en ese instante la verdadera crueldad del plan de su padre. No solo los había separado, sino que había envenenado sus mentes para que se despreciaran mutuamente, asegurándose de que nunca intentaran buscarse. Se acercó a ella y por primera vez tomó su rostro entre sus manos. «Él nos robó 20 años, Beatriz», dijo con una voz ronca. «No dejemos que nos robe también lo que nos queda». Ese momento de vulnerabilidad total fue el verdadero punto de inflexión. No borró el dolor, pero lo transformó. Ya no eran dos víctimas separadas de una tragedia, sino dos aliados unidos contra el fantasma de un hombre que, incluso desde la tumba, había intentado controlarlos. La confesión de María Beatriz, en lugar de separarlos, los unió con un lazo de honestidad brutal. A partir de ese día, algo cambió en la dinámica de la hacienda. Los trabajadores, que habían sido testigos de la creciente cercanía entre ellos, comenzaron a verlos no como el capataz y la patrona, sino como una unidad. La lealtad que antes sentían solo por Mario Ignacio, ahora se extendía a ella, al ver la determinación en sus ojos, y la forma en que trabajaba codo a codo con él. Comenzaron a hacer planes reales. Decidieron rechazar la oferta del consorcio, y usar los pocos recursos que tenían para revivir la producción de agave de manera tradicional. Era una apuesta arriesgada, un desafío a la lógica y al tiempo. Mientras trabajaban en el campo, deshiervando y preparando la tierra para nuevas plantas, sus conversaciones se volvieron más personales. Hablaban de sus sueños perdidos, de las personas en las que se habían convertido. Él le contó de la soledad de las noches, de cómo a veces hablaba con los caballos, solo para escuchar el sonido de una voz. Ella le habló de la asfixia de los salones de la ciudad, de la sonrisa constante que debía mantener mientras su alma se marchitaba. Estaban, por fin, compartiendo las cicatrices que la mentira les había dejado. Sin embargo, el pasado no se rinde fácilmente. Una tarde, mientras limpiaban uno de los viejos almacenes, encontraron un pequeño cofre de madera que había pertenecido a la madre de María Beatriz. Dentro, junto con algunas joyas modestas, había un diario. Al leerlo, descubrieron una historia familiar que desconocían. Su madre, al igual que ella, había estado enamorada de un hombre que su familia consideraba inadecuado. A diferencia de María Beatriz, su madre había luchado, se había enfrentado a su padre, y aunque finalmente cedió y se casó con el hombre que le impusieron,
Su diario estaba lleno de un amor y un arrepentimiento que resonaban dolorosamente con la propia historia de su hija. Su padre al parecer solo estaba repitiendo un patrón de control y miedo que él mismo había heredado. Esta revelación fue a la vez un consuelo y una carga. Entender que las acciones de su padre no nacieron de una maldad pura, sino de un miedo arraigado y generacional, no lo absolvía pero sí humanizaba al tirano de sus recuerdos. Para María Beatriz, fue como si su madre le estuviera hablando desde el pasado, instándola a no cometer el mismo error, a no dejar que el miedo dictara el resto de su vida. Se dio cuenta de que su lucha por el suspiro no era solo por ella y por Mario Ignacio, era también una forma de honrar a su madre, de darle el final feliz que ella nunca tuvo. La hacienda se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades, no solo para ellos, sino para el legado de toda su familia. La vida en el campo comenzó a sanarlos de formas inesperadas. El ritmo de la siembra y la cosecha, la conexión con la tierra, el cansancio físico al final del día que traía un sueño profundo y sin fantasmas. Empezaron a sonreír más, primero con timidez, luego con una naturalidad que ninguno de los dos recordaba. Un día, mientras regresaban del campo al atardecer, cubiertos de polvo y sudor, Mario Ignacio se detuvo, y, sin decir palabra, le quitó una hoja seca que se le había enredado en el pelo. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero la ternura con la que lo hizo habló más que cualquier declaración. En ese simple contacto, María Beatriz sintió el regreso de algo que creía muerto para siempre, la esperanza. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a echar raíces, la realidad les recordó su fragilidad. Una sequía prolongada comenzó a afectar la región. Los pozos de la hacienda, que no habían recibido mantenimiento adecuado en años, empezaron a bajar de nivel peligrosamente. El pozo principal, el que alimentaba la casa y los sembradíos más jóvenes, un día, simplemente, dejó de dar agua. Fue un golpe devastador. Sin agua, sus planes, sus esfuerzos, todo su frágil futuro se marchitaría junto con las plantas de agave. La crisis los puso a prueba de una manera nueva. Ya no era una lucha contra los fantasmas del pasado, sino una batalla muy real por la supervivencia en el presente. Mario Ignacio, con su conocimiento práctico, sabía que la única solución era intentar profundizar el pozo, un trabajo peligroso y agotador que requería la ayuda de todos los hombres disponibles. María Beatriz, por su parte, se negó a quedarse de brazos cruzados. Recordó haber leído en los viejos papeles de su padre, sobre un manantial subterráneo, en una parte de la propiedad que no se había explorado en décadas. Mientras los hombres trabajaban bajo el sol abrasador, ella tomó los viejos mapas y se adentró en las zonas más remotas de la hacienda, buscando una señal, una pista que su padre pudiera haber dejado. Era una carrera contra el tiempo, donde su fe y su pasado se enfrentaban a la dura realidad de la tierra sedienta. Después de 2 días de búsqueda infructuosa y de trabajo agotador en el pozo, la moral estaba por los suelos. La desesperación comenzaba a instalarse. Fue entonces cuando María Beatriz, siguiendo una corazonada basada en una anotación casi ilegible en el margen de un mapa, encontró una pequeña depresión en el terreno, cubierta de una vegetación inusualmente verde para la época. Llamó a Mario Ignacio. Juntos, comenzaron a cavar con sus propias manos. Al principio solo había tierra seca, pero después de un rato, la tierra se volvió húmeda. Siguieron cavando con una energía renovada, y de repente, un pequeño hilo de agua brotó de la tierra. No era mucho, pero era una promesa. Habían encontrado el manantial. El descubrimiento no solucionó todos sus problemas de la noche a la mañana, pero fue una victoria simbólica de un poder inmenso. Demostró que juntos podían lograr lo que por separado parecía imposible. Esa noche, mientras observaban el pequeño arroyo que habían canalizado hacia los campos, no necesitaron palabras. El respeto mutuo, nacido del trabajo y la adversidad compartida, había florecido en algo más profundo. Mario Ignacio la miró, no como a la mujer que había perdido, sino como a la compañera que había encontrado. Y ella vio en él no al fantasma de su juventud, sino al hombre fuerte y resiliente que había mantenido vivo su hogar. La hacienda El Suspiro, por fin,
Comenzaba a hacerle honor a su nombre, no como un lamento por lo perdido, sino como un suspiro de alivio ante un futuro que, por primera vez, se sentía posible. La calma que habían construido era tan frágil como una telaraña al amanecer, y fue destrozada por la furia del cielo. La tormenta no llegó con avisos, simplemente se desplomó sobre el suspiro con una violencia primitiva. El cielo se tornó de un gris violáceo, y el viento aullaba entre los muros de adobe como un espíritu atormentado. Pero no eran los relámpagos ni el estruendo de los truenos lo que les heló la sangre, sino la amenaza que la lluvia torrencial representaba para la primera cosecha de agave, el símbolo tangible de su frágil renacimiento. Cada planta joven, sembrada con un esfuerzo que iba más allá de lo físico, era una promesa de futuro. Un futuro que ahora corría el riesgo de ser ahogado y arrastrado por el lodo, antes de que tuviera la oportunidad de nacer. Sin necesidad de una sola palabra, ambos corrieron hacia los campos. El instinto de proteger lo que era suyo, lo que habían empezado a construir juntos, era más fuerte que cualquier miedo. La lluvia caía en cortinas tan densas que apenas podían verse a unos metros de distancia. Trabajaban en una sincronía desesperada, cavando zanjas de desvío con palas y azadones, usando sus propios cuerpos para apuntalar los pequeños muros de contención que habían levantado. El lodo se les pegaba a las botas, haciéndolos pesados, y el agua helada los empapaba hasta los huesos, pero no se detuvieron. Cada planta que lograban proteger del torrente era una pequeña victoria contra el destino que tantas veces los había castigado. La tormenta no era solo agua y viento, era el pasado tratando de arrastrarlos de nuevo. El mundo se había reducido a la lucha contra los elementos, a la respiración entrecortada y al ardor de los músculos. En medio del caos, sus miradas se cruzaban, transmitiendo un torbellino de miedo, determinación y una extraña sensación de pertenencia. Allí, cubiertos de lodo y luchando por una causa común, estaban más unidos de lo que habían estado en 20 años. La tormenta los despojaba de todas sus máscaras. Ya no eran la viuda de la ciudad ni el capataz resentido. Eran simplemente un hombre y una mujer defendiendo su hogar, su última oportunidad de redención. Cada relámpago que iluminaba la escena, lo revelaba no como dos figuras separadas, sino como una sola fuerza que se negaba a rendirse ante la destrucción. La crisis alcanzó su punto álgido cuando una de las zanjas de contención principales, la que protegía la sección más joven y vulnerable del sembradío, cedió con un gemido sordo. Un torrente de agua y lodo comenzó a verterse directamente sobre las hileras de agaves recién plantados. Mario Ignacio gritó una orden inaudible por el viento y corrió para intentar bloquear la brecha con sacos de arena, pero era una tarea imposible para un solo hombre. El agua lo golpeaba con fuerza, casi derribándolo. Observó con impotencia cómo las primeras plantas eran arrancadas de la tierra, sus pequeñas raíces expuestas al cielo furioso. Era una imagen de derrota total, el eco de todas las pérdidas que había sufrido en su vida. Fue en ese instante que algo dentro de María Beatriz se rompió. No fue el cansancio ni el frío. Fue la visión de Mario Ignacio luchando en vano. La imagen de su esperanza siendo arrastrada por el barro. El miedo a perderlo todo de nuevo, a que ese frágil comienzo fuera borrado por una tormenta, se convirtió en un pánico que la ahogaba. Era el mismo sentimiento de impotencia que había experimentado 20 años atrás, encerrada en su habitación mientras su futuro se decidía sin ella. El pasado y el presente colisionaron con una violencia insoportable, y la verdad que había mantenido reprimida, la última pieza del rompecabezas de su tragedia, exigió ser liberada. Corrió hacia él, tropezando en el lodo, y lo sujetó por el brazo con una fuerza que él no sabía que poseía. Sus ojos, enmarcados por el pelo empapado, ardían con una intensidad febril. Él se volvió, sorprendido por su interrupción, listo para decirle que volvieran a la casa, que todo estaba perdido. Pero las palabras murieron en su garganta, cuando vio la expresión de su rostro. No era miedo a la tormenta. Era algo mucho más profundo, un terror que venía de las profundidades de su alma. Ella lo sacudió, como si intentara despertarlo de una pesadilla que solo ella podía ver. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, pero en ese momento, eran inmunes a ella.
No fue mi culpa, gritó ella, su voz desgarrada por el viento y el llanto. Nunca lo fue. Mario Ignacio la miró, confundido. ¿De qué hablaba? ¿De la zanja rota? ¿De la cosecha perdida? No entendía la desesperación en su voz, la urgencia de sus palabras en medio del desastre. Estás agotada, Beatriz, no sabes lo que dices. Volvamos a la casa, intentó razonar él, tratando de guiarla fuera del campo inundado. Pero ella se plantó con firmeza, negándose a moverse. No, tienes que escucharme, tienes que saberlo. La noche en que debía encontrarme contigo, la noche que te esperé, mi padre me encerró, Mario Ignacio. Me encerró en mi cuarto con llave. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, más potente que el estruendo de cualquier trueno. Mario Ignacio se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Encerrada. La palabra resonaba en su mente, chocando contra la narrativa que había construido durante 20 años. La historia de la mujer que lo había elegido por conveniencia, que lo había despreciado por su posición. Pero la mirada de María Beatriz no dejaba lugar a dudas. No era una excusa inventada en un momento de pánico. Era la verdad, cruda y dolorosa, saliendo a la luz en medio de la tormenta. El muro de su resentimiento comenzó a mostrar las primeras grietas, pero la parte más cruel de la mentira aún no había sido revelada. Pero eso no fue lo peor, continuó ella, su voz ahora un susurro roto que luchaba por imponerse al vendaval. Lo peor no fue la puerta cerrada. Lo peor fue la mentira que construyó para que nos odiáramos siempre. Lo peor fue lo que me dijo de ti. Hizo una pausa, tomando una bocanada de aire como si las palabras la estuvieran asfixiando. Mario Ignacio la observaba, su corazón latiendo con una premonición terrible. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de descubrir una verdad que podría destruirlo o liberarlo para siempre. La tormenta a su alrededor parecía lejana, un eco del verdadero huracán que se desataba dentro de él. Me dijo que te había ofrecido dinero para que te marcharas, para que me olvidaras. La voz de María Beatriz se quebró por completo, y me dijo que tú lo habías aceptado. La frase final cayó con el peso de una lápida. El impacto de esas palabras fue más violento que cualquier ráfaga de viento. Mario Ignacio sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No era solo la revelación de la crueldad de su padre. Era la comprensión de la imagen que ella había tenido de él durante 2 décadas. La imagen de un hombre que había vendido su amor, que había puesto precio a su promesa. El dolor que sintió no fue de ira, sino de una desolación absoluta. 20 años de resentimiento, de orgullo herido, de un odio que había sido el combustible de su existencia, se disolvieron en un instante de comprensión aniquiladora. De repente todo tuvo sentido. La frialdad en sus cartas iniciales, su resignación a casarse, su silencio durante todos esos años. Ella no lo había despreciado, había creído que él había traicionado de la manera más vil. Y él la había odiado por un crimen que nunca cometió, prisionera del mismo hombre que había orquestado su sufrimiento. La magnitud de la manipulación era tan vasta, tan diabólica, que lo dejó sin aliento, sin defensas. Levantó la vista y la miró, pero ya no a través del velo del rencor. Por primera vez vio el dolor que ella había cargado, la vergüenza de creerse abandonada por un hombre que se había vendido. No vio a la mujer que lo había traicionado, sino a la joven que, como él, había sido una víctima en un juego cruel diseñado por un maestro del control. La lluvia seguía cayendo sobre su rostro, pero ya no la sentía. Lo único que sentía era el peso aplastante de los años perdidos, de las palabras nunca dichas, de un amor envenenado en su misma raíz por la mentira más destructiva de todas. El peso de 2 décadas mal vividas, de un odio alimentado por una mentira, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Se tambaleó hacia atrás, no por el empuje del agua, sino por la fuerza de la verdad. La pala que sostenía se le escapó de las manos y cayó con un chapoteo sordo en el lodo. Se llevó una mano al pecho, como si intentara contener un dolor que amenazaba con partirlo en 2. En ese momento, en medio del campo anegado, bajo un cielo que parecía llorar por ellos, Mario Ignacio y María Beatriz se enfrentaron a la ruina total de su pasado. No hubo disculpas ni recriminaciones,
El dolor era demasiado grande, la herida demasiado profunda para ser curada con simples palabras. Se quedaron mirándose, dos almas desnudas bajo la tormenta, unidas por fin por la misma y devastadora verdad. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo que pudo haber sido, los hijos que no tuvieron, las mañanas que no compartieron, las risas que nunca resonaron en los pasillos de la casona. Era un luto compartido, el funeral de las vidas que les habían robado. Y en ese dolor compartido, encontraron el primer atisbo de un perdón que no sabían que necesitaban. Una ráfaga de viento particularmente violenta los sacó de su trance, recordándoles la crisis inmediata. La brecha en la zanja se había ensanchado, y el agua seguía devorando su futuro. Mario Ignacio miró el rostro de María Beatriz, bañado en lluvia y lágrimas, y luego miró hacia los campos. Una nueva determinación se apoderó de él, una furia que ya no estaba dirigida hacia ella, sino hacia el pasado, hacia el destino que había intentado aplastarlos. No iba a permitirlo, no después de saber la verdad, no iba a dejar que la mentira de un hombre muerto se llevara también lo último que les quedaba. Su elección no fue expresada con palabras sino con la acción. Se agachó, recogió la pala del lodo y la miró con una intensidad que lo decía todo. No vamos a perder esto también. Ella entendió. Asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano embarrada, y recogió su propia herramienta. Ya no luchaban por separado, cada uno motivado por sus propios fantasmas. Ahora luchaban juntos, como una sola entidad, impulsados por una verdad compartida y una furia justa. La tormenta no había amainado, pero ya no les importaba. Habían encontrado algo más fuerte contra lo que luchar y por lo que vivir. Trabajaron con una energía renovada, una eficiencia nacida de una nueva comprensión. Sus movimientos estaban sincronizados, sus esfuerzos se complementaban. Juntos, lograron desviar el grueso del torrente, usando sacos, piedras y su propia fuerza para contener la inundación. Era una batalla brutal, agotadora, pero ya no se sentían solos. Cada saco que colocaban, cada palada de tierra que movían, era un acto de desafío. Estaban reconstruyendo su dique de contención, al mismo tiempo que comenzaban a reconstruir los cimientos de su relación, esta vez, sobre la roca sólida de la verdad. Cuando finalmente la lluvia comenzó a ceder, transformándose en una llovizna suave, ambos estaban al borde del colapso, cubiertos de lodo de pies a cabeza pero de pie. Miraron el campo. Habían perdido algunas plantas, pero la mayoría, la gran mayoría, había sobrevivido. La cosecha estaba a salvo. Se miraron el uno al otro, sin aliento, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y temblorosa sonrisa se dibujó en los labios de María Beatriz. Fue correspondida por una mirada de Mario Ignacio que ya no contenía sombras, solo un profundo y abrumador alivio. No habían salvado solo un campo de agaves. En medio de la tormenta, habían salvado sus almas. El amanecer que siguió a la tormenta no trajo consigo el sol, sino una luz pálida y difusa que se filtraba a través de un cielo lavado. El aire olía a tierra mojada, a ozono y a una limpieza profunda, como si la propia naturaleza hubiera purgado el ambiente de viejos rencores. De pie, en medio del campo devastado pero no vencido, Mario Ignacio y María Beatriz no sentían el frío, ni el agotamiento que entumecía sus músculos. Se miraban en un silencio que ya no era un abismo, sino un puente. La verdad, gritada en medio del caos, había arrasado con las murallas que los separaban, dejándolos expuestos, vulnerables, y por primera vez en 20 años, verdaderamente juntos. No sabían qué palabras usar, así que dejaron que el silencio hablara por ellos, un silencio que reconocía el dolor, lamentaba los años perdidos, y tímidamente, comenzaba a sembrar la semilla de un futuro impensado. El regreso a la casona fue una procesión lenta y silenciosa. Sus botas de cuero, pesadas por el lodo, dejaban un rastro que marcaba el final de un camino y el comienzo de otro. Al entrar en la cocina, Elena los esperaba con una olla de café caliente y una mirada que lo abarcaba todo. La anciana no hizo preguntas. Vio el barro que los cubría, el agotamiento de sus rostros, pero también vio la ausencia de la tensión que había envenenado el aire del suspiro desde la llegada de María Beatriz. Vio la forma en que él le apartó una silla,
el modo en que ella le sirvió café antes que a sí misma. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero para Elena, que había sido la guardiana silenciosa de su tragedia, eran tan elocuentes como una declaración. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de un alivio profundo, como si una oración que había rezado durante 2 décadas, finalmente hubiera sido escuchada. Los días que siguieron, no fueron de celebraciones, sino de un trabajo arduo y callado. La tormenta había dejado cicatrices en la tierra, y ellos se dedicaron a sanarlas con una dedicación que era, en realidad, una forma de sanarse a sí mismos. Reparaban las cercas caídas, reforzaban los canales de riego, y cuidaban con esmero las plantas de agave que habían sobrevivido. Los otros trabajadores, que habían sido testigos del cambio en la dinámica, dejaron de ver a María Beatriz como la intrusa. Observaban con un respeto creciente cómo trabajaba a la par de Mario Ignacio, con las manos en la tierra, sin miedo a ensuciarse el vestido. Su lealtad, antes reservada exclusivamente para él, comenzó a extenderse de forma natural hacia ella. Ya no eran el capataz y la patrona. Eran los guardianes del suspiro, unidos por un propósito común que todos podían ver y sentir. Una tarde, mientras el sol se ponía, María Beatriz se detuvo frente al imponente retrato de su padre que presidía el salón principal. Su mirada severa, que durante toda su vida la había intimidado y juzgado, ahora le parecía la de un hombre pequeño, atrapado en sus propios miedos. Sin decir una palabra, fue a buscar una escalera. Mario Ignacio, al verla, entendió de inmediato. No intercambiaron miradas ni confirmaciones. Él simplemente sujetó la escalera con firmeza mientras ella subía. Juntos, con un esfuerzo coordinado, descolgaron el pesado marco de la pared. No fue un acto de venganza ni de rabia, sino de liberación. Al bajar el cuadro, fue como si una sombra que había pesado sobre la casa durante generaciones, finalmente se disipara, permitiendo que la luz entrara en los rincones más oscuros. El espacio vacío en la pared se convirtió en un símbolo de su nuevo comienzo. No se apresuraron a llenarlo. Dejarlo así, desnudo, era una declaración de que su futuro no sería definido por las imágenes del pasado. Ese gesto desencadenó una transformación en toda la casa. Empezaron a abrir ventanas que habían permanecido cerradas durante años, dejando que el aire fresco circulara y se llevara el olor a encierro y a tristeza. María Beatriz sacó las viejas sábanas de lino de los baúles, las lavó y las tendió al sol, llenando el patio con una blancura que parecía un lienzo nuevo. La casona, que había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, poco a poco comenzó a respirar de nuevo, a convertirse en un hogar vivo, moldeado no por la herencia impuesta, sino por las elecciones de quienes la habitaban. La última conexión con el mundo que habían dejado atrás llegó en forma de una carta final de don Ricardo. El tono del abogado ya no era paternalista, sino de una incredulidad casi ofendida. Informaba que el consorcio había retirado su oferta, cansado de esperar, y le advertía a María Beatriz de las consecuencias de su romántica e insensata decisión. La instaba por última vez a reconsiderar, a no tirar por la borda la seguridad por una fantasía campesina. La carta era el último eco de un mundo que ya no le pertenecía, un mundo de apariencias y conveniencias que la había mantenido prisionera. Leyó la carta en voz alta a Mario Ignacio en el porche, y cuando terminó, ambos se miraron. No había duda en sus ojos, solo una certeza tranquila. Esa misma tarde, se sentaron juntos en el viejo escritorio del despacho, el mismo lugar donde habían descubierto la verdad. Con una pluma y un tintero, María Beatriz redactó la respuesta. Fue una carta breve, cortés pero firme. Agradecía el consejo de don Ricardo, pero le informaba que su decisión era definitiva. Escribió que había encontrado en el suspiro, no solo una herencia de tierra, sino un legado de vida, y que su futuro, por incierto que fuera, estaba allí. Antes de firmar, le pasó la pluma a Mario Ignacio. Él, con su mano callosa y fuerte, añadió su firma junto a la de ella. No era un documento legal, pero para ellos, fue el contrato más importante de sus vidas, un pacto sellado no con la ley de los hombres, sino con la verdad de sus corazones. La vida se asentó en un nuevo ritmo, uno dictado por el sol y las estaciones.
Su relación no se convirtió en una repetición del romance apasionado de su juventud. Era algo diferente, más profundo y sereno. Un amor forjado en el crisol del sufrimiento, cimentado en el respeto mutuo y la comprensión de las cicatrices del otro. Se manifestaba en las cosas pequeñas, en la forma en que él le guardaba el primer café de la mañana, en cómo ella le remendaba la camisa de trabajo por la noche, en las largas conversaciones sin palabras que mantenían en el porche, simplemente mirando las estrellas. Descubrieron que el amor no siempre es un incendio, a veces es el calor constante de un hogar que te mantiene a salvo del frío del mundo. Un día, mientras caminaban por los límites de la propiedad, sus pasos los llevaron de forma casi inconsciente hacia el viejo árbol de mezquite, el mismo árbol bajo el cual él había esperado aquella noche fatídica. Se detuvieron bajo sus ramas, que ahora eran más gruesas y extendidas, como si el tiempo también hubiera dejado su marca en él. No había tristeza en el aire, ni el fantasma de la espera. El lugar había sido despojado de su poder para herir. Mario Ignacio se agachó y recogió una vaina seca del suelo. La abrió entre sus dedos y se la mostró. La tierra siempre sabe esperar, dijo en voz baja. Sabe que todo llega a su tiempo. Era su forma de decir que, a pesar de todo, no se arrepentía de haber esperado, porque la espera, aunque dolorosa, lo había mantenido allí para cuando ella finalmente regresara a casa. La hacienda El Suspiro dejó de ser un lugar de lamentos, el nombre adquirió un nuevo significado. Era el suspiro de alivio al final de un día de trabajo duro, el suspiro de paz al ver los campos de agave crecer fuertes y azules bajo el sol de Jalisco. El suspiro de dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la región, un relato susurrado en las cantinas y en las cocinas sobre la viuda que regresó, y el hombre que nunca se fue. No era una historia de amor de cuento de hadas, sino algo mucho más real, una historia sobre la resistencia del espíritu humano, y la certeza de que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre se puede elegir cómo construir el futuro. Si esta historia te ha recordado que nunca es tarde para desenterrar la verdad, y que las segundas oportunidades se construyen con valentía, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior, que merecen ser contados. Y si este viaje te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. El amanecer que siguió a la tormenta no trajo consigo el sol, sino una luz pálida y difusa que se filtraba a través de un cielo lavado. El aire olía a tierra mojada, a ozono y a una limpieza profunda, como si la propia naturaleza hubiera purgado el ambiente de viejos rencores. De pie, en medio del campo devastado pero no vencido, Mario Ignacio y María Beatriz no sentían el frío ni el agotamiento que entumecía sus músculos. Se miraban en un silencio que ya no era un abismo sino un puente. La verdad, gritada en medio del caos, había arrasado con las murallas que los separaban, dejándolos expuestos, vulnerables, y por primera vez en 20 años, verdaderamente juntos. No sabían qué palabras usar, así que dejaron que el silencio hablara por ellos, un silencio que reconocía el dolor, lamentaba los años perdidos y, tímidamente, comenzaba a sembrar la semilla de un futuro impensado. El regreso a la casona fue una procesión lenta y silenciosa. Sus botas de cuero, pesadas por el lodo, dejaban un rastro que marcaba el final de un camino y el comienzo de otro. Al entrar en la cocina, Elena los esperaba con una olla de café caliente y una mirada que lo abarcaba todo. La anciana no hizo preguntas. Vio el barro que los cubría, el agotamiento en sus rostros, pero también vio la ausencia de la tensión que había envenenado el aire del suspiro desde la llegada de María Beatriz. Vio la forma en que él le apartó una silla, el modo en que ella le sirvió café antes que a sí misma. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero para Elena, que había sido la guardiana silenciosa de su tragedia, eran tan elocuentes como una declaración. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de un alivio profundo, como si una oración que había rezado durante 2 décadas, finalmente hubiera sido escuchada. Los días que siguieron,
no fueron de celebraciones, sino de un trabajo arduo y callado. La tormenta había dejado cicatrices en la tierra, y ellos se dedicaron a sanarlas con una dedicación que era, en realidad, una forma de sanarse a sí mismos. Reparaban las cercas caídas, reforzaban los canales de riego, y cuidaban con esmero las plantas de agave que habían sobrevivido. Los otros trabajadores, que habían sido testigos del cambio en la dinámica, dejaron de ver a María Beatriz como la intrusa. Observaban con un respeto creciente cómo trabajaba a la par de Mario Ignacio, con las manos en la tierra, sin miedo a ensuciarse el vestido. Su lealtad, antes reservada exclusivamente para él, comenzó a extenderse de forma natural hacia ella. Ya no eran el capataz y la patrona, eran los guardianes del suspiro, unidos por un propósito común que todos podían ver y sentir. Una tarde, mientras el sol se ponía, María Beatriz se detuvo frente al imponente retrato de su padre, que presidía el salón principal. Su mirada severa, que durante toda su vida la había intimidado y juzgado, ahora le parecía la de un hombre pequeño, atrapado en sus propios miedos. Sin decir una palabra, fue a buscar una escalera. Mario Ignacio, al verla, entendió de inmediato. No intercambiaron miradas ni confirmaciones. Él simplemente sujetó la escalera con firmeza, mientras ella subía. Juntos, con un esfuerzo coordinado, descolgaron el pesado marco de la pared. No fue un acto de venganza ni de rabia, sino de liberación. Al bajar el cuadro, fue como si una sombra que había pesado sobre la casa durante generaciones, finalmente se disipara, permitiendo que la luz entrara en los rincones más oscuros. El espacio vacío en la pared se convirtió en un símbolo de su nuevo comienzo, no se apresuraron a llenarlo. Dejarlo así, desnudo, era una declaración de que su futuro no sería definido por las imágenes del pasado. Ese gesto desencadenó una transformación en toda la casa. Empezaron a abrir ventanas que habían permanecido cerradas durante años, dejando que el aire fresco circulara y se llevara el olor a encierro y a tristeza. María Beatriz sacó las viejas sábanas de lino de los baúles, las lavó y las tendió al sol, llenando el patio con una blancura que parecía un lienzo nuevo. La casona, que había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, poco a poco comenzó a respirar de nuevo, a convertirse en un hogar vivo, moldeado no por la herencia impuesta, sino por las elecciones de quienes la habitaban. La última conexión con el mundo que habían dejado atrás llegó en forma de una carta final de don Ricardo. El tono del abogado ya no era paternalista, sino de una incredulidad casi ofendida. Informaba que el consorcio había retirado su oferta, cansado de esperar, y le advertía a María Beatriz de las consecuencias de su romántica e insensata decisión. La instaba por última vez a reconsiderar, a no tirar por la borda la seguridad por una fantasía campesina. La carta era el último eco de un mundo que ya no le pertenecía. Un mundo de apariencias y conveniencias que la había mantenido prisionera. Leyó la carta en voz alta a Mario Ignacio en el porche, y cuando terminó, ambos se miraron. No había duda en sus ojos, solo una certeza tranquila. Esa misma tarde, se sentaron juntos en el viejo escritorio del despacho, el mismo lugar donde habían descubierto la verdad. Con una pluma y un tintero, María Beatriz redactó la respuesta. Fue una carta breve, cortés pero firme. Agradecía el consejo de don Ricardo, pero le informaba que su decisión era definitiva. Escribió que había encontrado en el suspiro, no solo una herencia de tierra, sino un legado de vida, y que su futuro, por incierto que fuera, estaba allí. Antes de firmar, le pasó la pluma a Mario Ignacio. Él, con su mano callosa y fuerte, añadió su firma junto a la de ella. No era un documento legal, pero para ellos, fue el contrato más importante de sus vidas, un pacto sellado no con la ley de los hombres, sino con la verdad de sus corazones. La vida se asentó en un nuevo ritmo, uno dictado por el sol y las estaciones. Su relación no se convirtió en una repetición del romance apasionado de su juventud. Era algo diferente, más profundo y sereno, un amor forjado en el crisol del sufrimiento, cimentado en el respeto mutuo y la comprensión de las cicatrices del otro. Se manifestaba en las cosas pequeñas, en la forma en que él le guardaba el primer café de la mañana, en cómo ella le remendaba la camisa de trabajo por la noche, en las largas conversaciones sin palabras que mantenían en el porche, simplemente mirando las estrellas.
Descubrieron que el amor no siempre es un incendio, a veces es el calor constante de un hogar que te mantiene a salvo del frío del mundo. Un día, mientras caminaban por los límites de la propiedad, sus pasos los llevaron de forma casi inconsciente hacia el viejo árbol de mezquite. El mismo árbol bajo el cual él la había esperado aquella noche fatídica. Se detuvieron bajo sus ramas, que ahora eran más gruesas y extendidas, como si el tiempo también hubiera dejado su marca en él. No había tristeza en el aire, ni el fantasma de la espera. El lugar había sido despojado de su poder para herir. Mario Ignacio se agachó y recogió una vaina seca del suelo. La abrió entre sus dedos y se la mostró. La tierra siempre sabe esperar, dijo en voz baja. Sabe que todo llega a su tiempo. Era su forma de decir que, a pesar de todo, no se arrepentía de haber esperado, porque la espera, aunque dolorosa, lo había mantenido allí para cuando ella finalmente regresara a casa. La hacienda El Suspiro dejó de ser un lugar de lamentos. El nombre adquirió un nuevo significado. Era el suspiro de alivio al final de un día de trabajo duro, el suspiro de paz al ver los campos de agave crecer fuertes y azules bajo el sol de Jalisco, el suspiro de dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la región, un relato susurrado en las cantinas y en las cocinas sobre la viuda que regresó y el hombre que nunca se fue. No era una historia de amor de cuento de hadas, sino algo mucho más real, una historia sobre la resistencia del espíritu humano y la certeza de que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre se puede elegir cómo construir el futuro. El legado que dejaron no fue de riquezas ni de grandes hazañas, sino algo mucho más perdurable. Demostraron que el amor que llega después del luto, después de la pérdida, no es una sustitución sino una reconstrucción. No se trata de llenar un vacío, sino de usar las piezas rotas de dos vidas para construir algo nuevo, más fuerte y más sabio. El trabajo en la tierra se convirtió en su terapia. Cada surco arado una línea que dejaba atrás el pasado, cada semilla plantada un acto de fe en el porvenir. Su afecto no necesitaba de grandes declaraciones. Se leía en la sincronía de sus manos al reparar una cerca, en la complicidad de sus miradas sobre los campos al atardecer. Era un pacto silencioso de reconstrucción, no solo de una hacienda, sino del propio sentido de existir. El tiempo en El Suspiro dejó de medirse en años perdidos, y comenzó a contarse en cosechas. Cada temporada traía consigo la prueba de que la vida, al igual que la tierra, es cíclica. Hay inviernos de dolor y sequías de desesperanza, pero si las raíces son fuertes, la primavera siempre regresa. Para Mario Ignacio y María Beatriz, la primavera llegó tarde, pero lo hizo con la fuerza serena de lo que ha sobrevivido a la intemperie. Su vínculo trascendió el romance para convertirse en un testimonio de lealtad, un refugio mutuo contra los fantasmas que ambos conocían tan bien. Aprendieron que las heridas más profundas no desaparecen, pero pueden convertirse en la tierra fértil donde crece la compasión. Su historia se tejió en el paisaje de Jalisco, tan indeleble como las pencas de los agaves. Se contaba que, en las noches de luna llena, aún se podía sentir en el porche de la casona una paz que era casi palpable, el eco de dos almas que encontraron su hogar no en un lugar, sino en la compañía del otro. La hacienda El Suspiro se convirtió en un recordatorio de que el campo mexicano no solo guarda las cosechas, sino también las historias que el tiempo se niega a olvidar, relatos de promesas rotas y verdades tardías, de la capacidad infinita del corazón humano para sanar y volver a empezar, sin importar cuántos inviernos hayan pasado. Y así, en la quietud de una tierra que había sido testigo de su dolor y de su redención, Mario Ignacio y María Beatriz vivieron el resto de sus días. No recuperaron los 20 años que les fueron robados, pero llenaron los que les quedaban con una plenitud que valía por una vida entera. Su amor no borró las cicatrices, pero las convirtió en el mapa de un camino que, aunque tortuoso, los había llevado de vuelta a casa. Demostraron que el verdadero destino no es un punto de llegada escrito en las estrellas, sino la valiente decisión de seguir caminando, juntos, incluso después de la tormenta más oscura. Si crees que ninguna promesa de amor verdadero debería perderse en el silencio y que siempre hay un camino de vuelta a casa, por favor comparte este video.
No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre historias que, como la Tierra misma, perduran a través del tiempo. Y si este viaje te ha tocado el alma, comenta aquí abajo la palabra promesa. Gracias por escuchar.